¿Qué tal? Mucho gusto. Estamos en una emisión más de esta podcast que hemos titulado Construyendo Resiliencia. Mi nombre es Romeo Palacio Suárez y hoy tengo el gusto y el honor de hacerme acompañar por el licenciado José Manuel Orantes Jasso para platicar de un tema muy importante que es el agua. Vamos a ver diversos temas del agua. Concretamente, qué es lo que se ha estado haciendo, qué es lo que se va a hacer y cuál es la visión de algunas empresas. Me voy a dar el lujo de decir qué es lo que está haciendo el grupo FEMSA Coca-Cola con relación al tema del agua. Por eso es que tengo hoy un invitado para que nos hable un poquito de las acciones que se están haciendo y que se van a hacer en diversas áreas de nuestro estado de Chiapas. Concretamente, en San Cristóbal se están pensando algunas acciones para atender un problema que es el agua precisamente. Entonces, hemos querido invitar en esta ocasión a una persona que nos va a platicar sobre todas estas acciones que se han venido desarrollando por el grupo FEMSA Coca-Cola en pro del agua. El tema hídrico, como sabemos, es muy importante. Vivimos hoy en día una crisis hídrica y todos tenemos que hacer, coadyuvar, la sociedad civil, los gobiernos, las instituciones y por supuesto las empresas tienen una gran responsabilidad para lograr precisamente esto que hemos venido impulsando, que se llama la resiliencia hídrica. Pues bienvenido, José Manuel, a este podcast. Y quisiéramos que nos platiques un poquito de estas acciones que viene desarrollando el grupo FEMSA Coca-Cola en Chiapas, concretamente en San Cristóbal. Pues siempre hay un poquito de especulación y hablar y decir, la gente comenta y Coca-Cola, pero a veces no sabemos las cosas buenas que se están haciendo. Por eso es importante y por eso he querido tener la presencia de José Manuel, que además es licenciado, es abogado y conoce todos estos temas. Pues adelante, José Manuel. Muchas gracias, Romeo. Gracias a todo tu auditorio. Te agradezco la invitación a tu programa, pero más allá de eso, el que podamos platicar de forma muy transparente de la importancia de la industria de Coca-Cola FEMSA en Chiapas y de todos los proyectos a los que le hemos llamado nosotros de licenciamiento social que se están haciendo en esta región. Gracias por la invitación y por supuesto que listos para platicar de todos los temas. Claro, mira, habíamos platicado la vez pasada de algunas acciones que me parecieron muy interesantes con relación en San Cristóbal, ¿no? La participación del grupo FEMSA en Coca-Cola se me ha hecho muy importante. Si quisieras abundar sobre estas acciones que concretamente en San Cristóbal se han venido haciendo, nos gustaría escucharlo. Por supuesto. Primero, me gustaría partir del contexto de qué significa Coca-Cola FEMSA en Chiapas. Coca-Cola FEMSA en Chiapas tiene 11 centros de distribución. Empleamos a más de 2.500 colaboradores en el estado. Tenemos una planta que se encuentra específicamente en San Cristóbal de las Casas y representamos cerca del 1.2% del PIB en el estado. Okay. Esa es la importancia que tiene, digamos, la industria mexicana de Coca-Cola, específicamente Coca-Cola FEMSA en el estado. A niveles económicos, de derrama económica, en los tenderos, en nuestros clientes tenderos, representamos los productos que ellos venden en sus tiendas. Productos de FEMSA, de Coca-Cola, representan cerca del 60% de sus ingresos. Esa es la importancia que tiene la empresa dentro del estado de Chiapas. El impulso económico hacia esta región de Chiapas, pues es importante, ¿verdad? Y con respecto a las acciones, estas acciones que se han hecho en pro del agua, yo sé y conozco que se han hecho acciones importantes y yo creo que vale la pena recalcarlo y subrayar las acciones que el grupo FEMSA Coca-Cola, ya hablamos un poquito de este impulso económico que tiene sobre la región, el tema económico que representa, pero estas acciones en pro del agua, si nos pudieras comentar algunas de estas que ya me habías platicado. Sí, mira, Coca-Cola FEMSA tiene una gran
un gran interés por los temas ambientales, sobre todo de lo que hoy se conoce como los temas de sostenibilidad, que no solo implican temas de agua, que el concepto de sostenibilidad implica mucho más que eso. Pero ya que tocas el tema del agua, me gustaría platicarte de 3 grandes acciones que lideramos en Coca-Cola FEMSA. Una de ellas es la responsabilidad del uso del agua o la eficientar el uso del agua, puertas hacia adentro de nuestras operaciones. ¿Eso qué significa? Ser eficientes en el uso del agua en nuestras plantas y nuestras operaciones. Eso es lo que implica, digamos, todo lo de manufactura, las líneas de producción. Un segundo... Es decir, perdón que te interrumpa, me hablabas de cuántos litros, por ejemplo, es para producir un litro de Coca-Cola y han venido reduciendo, haciendo más eficiente. Ahora para producir un litro de Coca-Cola, ¿cuánta agua? Eso es muy interesante porque mira, hay indicadores a nivel sistema Coca-Cola. Cuando uno habla del sistema Coca-Cola significan todas las plantas y todos los embotelladores del mundo que están dentro de Coca-Cola. La planta más eficiente en todo el mundo del sistema Coca-Cola es la de San Cristóbal. Mira. Y eso, por ejemplo, para mí como chiapaneco, pues obviamente es un logro, ¿no? Claro. Es un logro porque la mano de obra de la planta, pues obviamente es en su gran mayoría chiapanecos y chiapanecas. ¿Cuál es el indicador? 1.17 litros por litro de bebida producida. ¿Eso qué significa? Que por cada litro de bebida que estamos produciendo en la planta de San Cristóbal, únicamente se está desperdiciando 0.17. Okay. Que estamos casi a la par de lo que significa la eficiencia del agua. Okay. Han habido muchísimas aseveraciones falsas en fake news, incluso en redes sociales, que por muchos años se han venido dando diciendo que para producir un litro de bebida dentro de la planta de San Cristóbal, perdón, se requieren un sinnúmero de litros. Eso es completamente falso, es una aseveración falsa, y hoy a tu auditorio le digo que para producir un litro de bebida se necesitan 1.17 litros de agua. Eso es una cifra récord realmente. Yo creo que es un tema de eficiencia muy grande que sí vale la pena recalcar. 1.17 litros de agua para producir un litro de Coca-Cola. Y hablas de que la planta de San Cristóbal es de las más eficientes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un paso importante, un logro importante que se ha hecho como desde dentro, como bien dijiste, desde la planta, eficientar los procesos. Pero hay otras acciones más que me has platicado anteriormente que se han hecho, que ha hecho el grupo FEMSA. No sé si nos podías platicar un poquito más. Platicaba que son 3 grandes acciones. Perdón que regrese al tema de la eficiencia del agua, porque creo que hay datos importantes, como lo del 1.17 litros. En el 2021, Coca-Cola FEMSA es la primera empresa mexicana que coloca bonos bursátiles en la bolsa relacionados o ligados a las metas de sostenibilidad. A ver, ¿eso qué significa? Que dentro de estos estándares, de estas métricas financieras, nos hemos propuesto mejorar los indicadores de eficiencia del agua dentro de nuestras industrias. De tal forma que si llegada la fecha de caducidad de esos bonos no cumplimos con las métricas o los fines que nos pusimos, con las razones de uso de agua, estaríamos pagando una penalización, por así llamarlo, bursátil dentro a nuestros tenedores de los bonos. Entonces, sería una pérdida gigantesca financieramente para la industria. Entonces, de tal forma que eso, ¿por qué lo comento, Romeo? Porque significa que todos los días estamos dedicados a ser eficientes en el uso del agua en nuestras plantas, pero además al cuidarlas. Eso pasa, y se escucha muy fácil, pero eso pasa por una responsabilidad y una conciencia de todas y todos los colaboradores que trabajan dentro de nuestras operaciones, desde ir al baño, el uso de regaderas, hasta la propia línea de producción. Porque tú le jalas al baño y también eso va dentro de la métrica del uso del agua, de la razón de agua. Entonces,
hemos creado, por ejemplo, en San Cristóbal, una cuadrilla, un grupo de colaboradores que específicamente se dedican a la detección de fugas dentro de nuestra planta, en donde si un colaborador o colaboradora ve que hay una fuga, por más mínima que sea, se reporta y de manera inmediata se atiende eso, porque eso nos impacta en los resultados y por consecuencia nos impacta en todos los temas de razones financieras, ¿no? Eso es, como te decía, el primer rubro del que trabajamos puertas hacia adentro. Ahora, nosotros creemos en Coca-Cola FEMSA de que no solo es cuestión de generar valor económico en donde estamos, sino también pasa por la generación de valor social en las comunidades en donde tenemos operaciones. Y eso es a nivel, digamos, mundial en Coca-Cola FEMSA, ¿no? Esto, ¿qué es lo que hemos hecho puertas hacia afuera? Hemos iniciado un programa con la industria mexicana de Coca-Cola, con Coca-Cola Company, en el que buscamos programas de acceso y saneamiento al agua. Por así llamarlo, programas de acceso al agua, enfocados en las comunidades que tienen problemas, que en México y en Latinoamérica, en Centroamérica, son la gran mayoría de los países que tienen esta problemática. Y en tercer lugar, es el reabastecer las cuencas, que eso pasa por las reforestaciones y por una serie de acciones como la detección y reparación de fugas, que seguramente en un momento más pues vamos a platicar de eso. Entonces, si me lo permite resumir, son 3 grandes acciones. Ser eficientes dentro de nuestras plantas, llevarle agua a nuestras comunidades, agua limpia, por supuesto, y la tercera es reabastecer las cuencas. Por supuesto, pues son 3 grandes acciones que el grupo FEMSA Coca-Cola pues viene realizando y que seguramente se van a seguir haciendo. En estos años que hemos vivido, pues épocas de cambio climático, de crisis ambiental, crisis hídrica, donde pues el agua cada vez se vuelve una limitante y hay necesidad de implementar acciones concretas para impulsar y sobre todo que el agua subterránea es la gran reserva de agua dulce que tiene el planeta. Entonces se tienen que implementar acciones para poder recargar los acuíferos, que es la principal fuente de agua que en este caso utiliza el grupo Coca-Cola en San Cristóbal, ¿no? Por ahí, el otro día platicando me mostrabas unos estudios que se hicieron sobre los acuíferos en San Cristóbal, en toda esta zona donde está el agua subterránea, y también hemos platicado de la necesidad de tener como un plan hídrico resiliente en las diversas cuencas de San Cristóbal, particularmente para poder precisamente inducir la infiltración y poder de alguna forma recargar los acuíferos, que son la reserva de agua dulce más importante. En ese sentido, creo que hay algunas propuestas que se están queriendo implementar por el grupo FEMSA, ¿no? Sí, mira, te platico de la segunda propuesta, que es la de llevarle agua a nuestras comunidades, en donde tenemos operaciones. En el caso de Chiapas, pues como bien lo dije, tenemos existe la planta de San Cristóbal de las Casas, y San Cristóbal enfrenta un problema muy grande de acceso al agua. Y aquí habría que hacer la diferencia, como tú bien lo decías, entre aguas profundas y aguas superficiales. El sistema operador de agua municipal de San Cristóbal se surte principalmente por aguas superficiales. Los manantiales que existen en San Cristóbal, el manantial de la Almolonga, el de Peje de Oro, que son manantiales que se surten específicamente, como tú lo dices, por aguas superficiales y que, por consecuencia, en la época de estiaje, en la época de sequía, que en San Cristóbal de enero a mayo normalmente es la época en la que disminuyen las lluvias o hay poca o nula lluvia, pues los manantiales, por consecuencia, bajan sus niveles, ¿no? Y hay una aseveración falsa entre la población que no reciben agua porque la Coca-Cola probablemente se acabe el agua, ¿no? Y eso históricamente se ha dicho
en San Cristóbal y en Chiapas, ¿no? Y eso es evidentemente falso, porque nosotros dentro de nuestras operaciones, nuestra fuente de agua es aguas profundas. En la planta San Cristóbal hay 2 pozos que se van a la profundidad. Y no tiene absolutamente nada que ver en la operación diaria del sistema municipal de agua, en este caso del SAPAM. Hay muy poca relación entre la falta de acceso al agua y la operación de la planta de San Cristóbal. Más bien, en donde creo que está el problema es en que, y ese es un problema a nivel Latinoamérica, que las infraestructuras públicas hídricas de los sistemas son muy viejas. Y pues por la falta de esta infraestructura se pierde mucha agua en fugas. Y ahí es donde entramos al tercer tema, que es el de reabastecer las cuencas. Y reabastecer las cuencas, pues hay muchas, y tú eres experto en eso, hay muchas acciones, desde mejoras en el suelo, y cómo se puede infiltrar el agua en las cuencas, en los acuíferos. Pero también un tema del que muy pocos hablan es de la detección y la reparación de fugas. Sí, claro. Porque de nuestras fuentes de agua, las fuentes de agua que tienen los sistemas operadores o cualquier comunidad, se puede perder mucha agua en el camino hacia llegar al usuario final o al destino final. Dicen, según fuentes gubernamentales públicas, que más del 50% a nivel México, es el promedio, se pierde en fugas. Entonces, nosotros en San Cristóbal iniciamos un programa muy intenso, y lo diré también extenso, en todo el territorio, para atender la problemática de fugas. Tenemos alianza con asociaciones civiles, a las que nosotros dotamos de instrumentos novedosos, a las que además también asesoramos con expertos, con profesionales para llevar el tema de la detección de fugas. Y en ese sentido hemos logrado en San Cristóbal, en conjunto con asociaciones civiles, recuperar más de 3 millones de litros diarios. Y lo que se consume en un día para producción del refresco Coca-Cola es como... Estamos mucho más del indicado, estamos nosotros regresando o recuperando en fugas más de 3-1 de lo que estamos nosotros consumiendo en la planta. Eso quiere decir que con las acciones que el Grupo FEMSA ha tenido a bien para poder reparar estas fugas, realmente se está teniendo la precaución, o se ha tenido que se ha recuperado 3 veces lo que se consume en un día. Eso es una de las acciones, creo, muy positivas que está haciendo el Grupo FEMSA. Quisiera abordar ahora el tema también de las acciones que se han tenido, que ha tenido el Grupo FEMSA, en el tema de la reforestación. Me parece que la reforestación es un tema muy importante que contribuye a que el ciclo hidrológico se permita la infiltración. Hemos comentado en diversas ocasiones que el desmonte, la tala, pues son los que provocan que el ciclo hidrológico se modifique y que aquella agua que antes se infiltraba, pues ahora escurre de manera superficial. En ese sentido, me gustaría escuchar qué es lo que ha hecho el Grupo FEMSA para atender esta situación de la reforestación. Mira, hay un problema importante en todo el acuífero de San Cristóbal, o varios problemas, pero entre ellos el tema de la pérdida que ha habido de los bosques, ¿no? De toda esta biodiversidad que tenemos en San Cristóbal, en toda la zona de los Altos, se ha venido perdiendo. Es importante que se recupere, pero para poder iniciar las acciones de reforestación, porque reforestaciones se han tenido, no solo nosotros, sino muchos otros actores gubernamentales, asociaciones civiles, ha habido muchos esfuerzos y propios voluntariados han habido para el tema de reforestación sobre esta línea. Pero nosotros lo que estamos haciendo, a lo que nos dedicamos 2023, 2024, fue primero tener un diagnóstico de todo el acuífero. Como sabes, el acuífero de San Cristóbal, Las Casas, es extenso. Llega hasta pasando Comitán, Las Rosas, etc. O sea, es un
acuífero muy grande. Entonces, de este diagnóstico, Romeo, nosotros detectamos, hicimos más de 60 muestras de suelo para ver cómo se estaba infiltrando el agua. Eso implicó un trabajo social y territorial muy grande porque teníamos que llegar a 60 sitios en donde las coordenadas nos marcaban el que teníamos que estar ahí para poder hacer la muestra. De esos más de 60 muestreos, identificamos que 27 de ellos son sitios a los que le llamamos nosotros prioritarios, que se tienen que atender. Y eso obviamente requiere de muchos recursos, pero además de ello requiere de mucha ayuda comunitaria, porque muchos de ellos están en comunidades, en localidades, en ejidos, rancherías que están alejadas, y ahí necesitamos estar en conjunto, autoridades comunitarias, autoridades de gobierno, y por supuesto que nosotros desde Coca-Cola FEMSA ponemos a disposición este estudio, pero además también todas nuestra disposición de poder liderar y acompañar estos esfuerzos para poder atender estos 27 sitios prioritarios que ustedes detectaron en ese estudio que alguna vez me compartiste, un estudio bastante profesional, y entonces ahora lo que resta es saber, bueno, qué acciones están en pues, lo que resta de este año, quizás el que viene en 2025. ¿Cuáles serán estas acciones prioritarias que ahora el Grupo FEMSA, particularmente en San Cristóbal, se estén pensando realizar? Mira, nosotros 2023, 2024, este año, iniciamos un programa que se llama Escuelas de Agua. Eso pasa por dotar de materiales a las escuelas públicas de San Cristóbal para que puedan captar agua de lluvia, ¿no? Se les pueda dar un uso adecuado al agua pluvial. Más de 20 escuelas es lo que a finales de este año tendríamos, cerca de 25 escuelas estaríamos interviniendo en los últimos 2 años, perdón. Y esto significa un ahorro potencial en pipas gigante para los padres de familia de esas escuelas. Estas escuelas o estos materiales, sistemas de captación de agua de lluvia, ya están instalados. Eso ya es un hecho, están ahí. Son proyectos que se han socializado con el Comité de Padres de Familia, con directivos, con alumnos. Y lo interesante de esto es de que se instalan los sistemas de captación de lluvia, pero a la par de ello se hace equipos para el cuidado y el buen uso de esos equipos de agua, en los que hay representantes de los alumnos, de los maestros y de padres de familia, de tal forma que es integral la responsabilidad de estos sistemas. Entonces, escuelas de agua, en el que hemos logrado captar más de 1 millón de litros de agua al año. Se han ahorrado más de 250 pipas potencialmente ahorradas en el año, que eso obviamente significa un ahorro económico para los padres de familia y los maestros, los directores, etcétera. Pero también nos hemos enfocado, Romeo, en el segundo tema que te decía, el de acceso al agua, en ayudarle a la infraestructura municipal a que llegue de mejor forma el agua, a eficientar. La problemática es gigante, pero buscamos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cambiar bombas, okay, ¿no? Del sistema operador. Sí. Entonces, pusimos bombas hace 1 año, 2 años, estuvimos cambiando bombas para que se suministrara de forma más eficiente el agua, ¿no? Los pocos pozos que tiene el sistema operador municipal, hicimos limpieza de esos pozos, tecnificamos los pozos, les hicimos todo un sistema eléctrico, pusimos sistemas de cloración en línea para poder tener agua de calidad, pero evidentemente la problemática es muy grande.
Y nosotros tampoco estamos haciendo una campaña de comunicación diciendo que estamos haciendo esas acciones, porque yo creo que los beneficiarios saben que ahí está la empresa detrás de esas acciones. Y la idea también para poder continuar el siguiente año es acompañar a colonias de manera muy cercana para que nos presenten solicitudes respecto a sus quejas más importantes del agua, para ver en dónde sí podemos estar nosotros atendiendo esas problemáticas. Entonces, hay mucho que hacer. Está Coca-Cola FEMSA realizando muchas acciones, pero se requiere de todas las personas en San Cristóbal y en Chiapas de que estemos involucrados. Medios de comunicación, académicos y, por supuesto, que empresa. Correcto, pues hemos escuchado con mucha atención todas estas acciones tan importantes que el Grupo FEMSA ha venido impulsando en pro del agua en una cuenca como es la cuenca o las cuencas de los diversos arroyos que convergen en San Cristóbal. Realmente me ha parecido, y creo que para todos los que nos escuchan y nos ven ahora, creo que son datos muy importantes de todas estas acciones que ha venido impulsando el Grupo FEMSA. Creo que el tema de las escuelas de agua, de captar el agua de lluvia, que es algo que ya aquí en Tuxtla lo hemos hecho a través, ya está en el reglamento de construcción, a través del concepto de impacto pluvial. Y entonces creo que son medidas muy importantes que en San Cristóbal ya se vienen haciendo en estas escuelas. Creo debería de implementarse ya como una regulación en todo el municipio de cosechar agua de lluvia, que es una fuente muy importante. Pues no me queda más que agradecer tu participación aquí en este podcast que hemos denominado Construyendo Resiliencia. Creo que el Grupo FEMSA es una empresa muy resiliente y además va en pro de la resiliencia hídrica, y yo creo que vienen acciones más importantes que se van a seguir realizando. Y creo que se deben ir haciendo conjuntamente con la participación de las autoridades, conjuntamente con la participación de expertos que conocen y manejan los temas de agua. Y bueno, pues te agradezco mucho, José Manuel, tu presencia aquí, la información que nos has dado, los datos, creo que son muy importantes, nos permite conocer realmente a fondo lo que ha hecho el Grupo FEMSA. Para aquellos que todavía creían que solamente había cosas negativas, no, Grupo FEMSA también está en pro del agua, en lograr esto que hemos denominado resiliencia hídrica. Esta es la primera vez, pero no la última, que tendremos aquí en este podcast a la presencia del licenciado José Orantes para desmitificar a una empresa que es el Grupo FEMSA Coca-Cola, para que nos siga comentando y hablando de estos temas muy importantes que se han venido haciendo en pro del agua. Queremos escuchar sus opiniones, escríbanos por favor todos sus comentarios y estamos a sus órdenes y nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy el ingeniero Romeo Palacios Suárez. Gracias.